Hermanos, seguimos con la serie. Y mire lo que le traje. Mis últimos deseos. La lista que usted tiene que hacerlo en vida, no lo puede esperar para la muerte. Y justamente esta serie que el pastor ha traído acerca de lista de deseos nos hace reaccionar, porque no solamente predicamos el mensaje en tiempo, sino fuera de tiempo. Porque para muchas personas este mensaje y estos mensajes de estos últimos domingos, usted puede escucharlo en Semana Santa, en marzo y en abril, y de ahí en adelante usted no escucha más de Cristo ni de la cruz. Pero qué lindo es el Señor que nos los trae a memoria. Amén, y nos hace recordar acerca de esos momentos en la cruz del Calvario. Una vez yo estaba leyendo la escritura, bueno, como costumbre solemos hacer los que leemos la escritura, y comencé a leer acerca de la muerte de Cristo y la crucifixión, pero me fui tan dentro en el pasaje escrito que comencé a llorar, terminé llorando, mis lágrimas se regaban por mi rostro, y yo decía, Señor, pero yo he leído esto tantas veces, y hoy como que se abrió una cortina, hoy me dejaste ver más de lo que yo podía mirar, porque a veces predicamos y leemos, pero no nos enfocamos en los detalles. En la Biblia hay detalles que son para nosotros, para que no solamente los pasemos por encima, sino que los escudriñemos y investiguemos el porqué de ello. Y esta serie de lista de deseos me llamó la atención, porque si alguien tiene que decir por qué, somos nosotros, los que hemos sido tocados, los que hemos sido infectados, si alguien tiene que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando yo mejor pensé que estaba, cuando estaba en la cima de lo mejor que yo creía que era mi vida, de momento tengo que parar todo lo que estoy haciendo para decir y preguntarme, ¿por qué, Señor? Déjeme testificarle. Yo no me atrevía a decir, Señor, ¿por qué? Doctora Nancy. Yo decía, pero ¿por qué le voy a decirle al Señor, ¿por qué? Si Él es soberano, si Él es el dueño de todas las cosas, si todas las cosas ocurren y subsisten porque Él lo permite. Yo no voy a preguntarle al Señor, ¿por qué? Pero pasó el tiempo y tenía tanta curiosidad de saber por qué. Como muchos de nosotros que nos preguntamos, o alguien nunca se ha preguntado, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora, justamente cuando yo mejor estaba, cuando más feliz estaba? ¿Por qué está ocurriendo esto ahora en mi vida? Y cuando leemos esta historia y estos capítulos que se encuentran en Mateo y en Marcos y en Lucas y en Juan, verdaderamente nunca en la historia, nunca en ninguna historia, ni en ninguna temporada de la humanidad ha habido una muerte tan cruel y cruenta como la de Cristo. Una muerte de sangre. En todos los tiempos se ha evidenciado la maldad humana. Vea la televisión. Nada más, no hay que decir mucho. Todos los días no hay nada bueno. Todo lo escuchamos es crimen, desolación, tristezas, fuegos, muertes, abandono. Eso es lo que escuchamos todos los días en las noticias. Pero una demostración tan gráfica como la que hubo en el Calvario ese viernes, a que muchos llaman santo. Que de santo lo único que tenía era Jesucristo. De santo solo Jesucristo. Vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en Mateo 27, 45, 49. Se puede quedar así sentaditos, me lo ponen. Dice así la palabra del Señor. Y desde la hora sexta, son las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta
hasta la hora novena, hasta las 3. Cerca de las 3, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías está llamando Elías. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Unos decían, a Elías llama, y los otros estaban pendientes a ver si Elías venía a librarle, pero era en una forma de burla. Juan capítulo 19 habla del mismo texto, pero lo dice de esta manera y añade un detalle dentro del texto que Mateo no añade. Dice en Juan 19:29, y estaba allí una vasija llena de vinagre y le empaparon la esponja con vinagre y la pusieron en un hisopo. La pusieron en un hisopo. El hisopo servía para varias cosas. El hisopo purificaba. Fue con hisopo y sangre que marcaron las puertas para que la muerte cruzara. Era cuando cogían un becerro llamado Jazel y lo degollaban y lo tiraban a suerte en el desierto. Y a los leprosos que tenían que presentarse delante del sacerdote también los rociaban con hisopo. Quiere decir que ellos, sin saberlo, pensando que estaban haciendo un mal, y estaban haciendo un mal. Pero a Jesús nadie le quitó la vida. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Judas lo traicionó, pero si Judas se hubiera arrepentido, hubiera sido otra historia. Pero nadie le quitó la vida. Él vino a lo que él vino. Él sabía a lo que él había venido, a librarnos a nosotros de la muerte cruenta de la cruz. Un destacado psicoterapeuta dijo que después de haber analizado a mucha gente por más de 25 años, encontró que el miedo más terrible que tiene la gente no es morir. Porque se muere el enfermo, se muere el que está sano, tiene un accidente y ahí quedó. Te resbalas en una cáscara de guineo y te diste en la cabeza y ahí se terminó todo. El miedo más grande no es la muerte. Mire, pregúntenos a nosotras si estamos temblando. Mire cómo tiemblo. No. Tampoco es quedarnos pobres o perder el trabajo. Sí, nos da tristeza, pero eso no es el miedo más terrible. El miedo más terrible que la gente le tiene estando vivo es a la soledad máxima. A la soledad. ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez? Hay gente que está rodeada de gente, llena de mucha familia y se sienten solos. Mucha gente en esa soledad no hallan lo que buscan. Porque mire, no, la soledad máxima de todas las emociones que nosotros podemos tener, de la risa, de la alegría, del entusiasmo, de la euforia, de alguna gente son hasta bipolares, que hoy están chiji, y a los 10 minutos pregúntele que están crispy. Extra crispy. Así que de todas las emociones que nosotros podemos tener, la más devastadora es sentirnos solos. Dijo el salmista en el Salmo 142,
saca mi alma de la cárcel para que adore tu nombre. Él no estaba preso. Hay gente que no están en barrotes, no están en calabozos profundos, pero mentalmente ellos mismos cavaron, se hundieron, fueron al desierto, se metieron en el hoyo y se echaron tierra encima. Están rodeados de gente, pero están solos. Mentalmente están solos. Veía las noticias y vi que un coyote dejó 2 niñitas, una de 2 años y una de 1, abandonadas en la frontera. ¿Cómo se sentirían esas niñas, esos bebés, caminando en la soledad, caminando sin papá y sin mamá, esperando el socorro de alguien que ni ellas sabían? Soledades. Muchas veces nosotros nos buscamos la soledad. Y muchas veces dice Lamentaciones 3:28 que Jehová la impone. Jehová la impone para que en ese momento de soledad reaccionemos a nuestra vida. Imagínese un preso en la cárcel. Lo meten al calabozo, lo meten a la celda adentro para que reaccione y piense acerca de su comportamiento y para que se arrepienta de los crímenes que ha cometido. Tal vez en la soledad pueda darse cuenta de lo que hizo. Mire, Jesucristo en la cruz del Calvario entabló conversación con un ladrón. Y esta mañana yo dije en la segunda persona que yo veo que habla con un ladrón. Mi esposo, Nelson. Estábamos anoche mal porque alguien entró a su cuenta de Facebook, de WhatsApp, y a las 3 de la mañana llamando, y tristemente una de las hijas de Nelson cayó en la trampa y tuvo que dar $1,500. Llamaron a Lili, llamaron a Yesenia, y esta mañana él de curiosidad, el tipo volvió a llamarme. Y él le escribió y le dijo: no te metas con los hijos de Dios. Y él dijo: yo no te he hecho. Y el ladrón le contestó: yo no te he hecho nada, yo no te he robado nada. Y Nelson volvió y le escribió. Y le dijo: por eso vas a ir a la cárcel, porque tarde o temprano vas a ir. Y él dijo: ya estoy en la cárcel. El hombre contestando. Él es testigo. Está escrito en el celular. Ya yo estoy en la cárcel. O sea, a mí no me importa lo que ustedes puedan hacer, porque ya yo estoy donde tengo que estar. Y le dije: engánchalos, porque estamos hablando como es algo como extraño. Jesucristo allí en la cruz del Calvario, entrando en su agonía, entrando en su momento de soledad. El preso dice, el ladrón dice: pero nada malo ha hecho. Nosotros somos dignos de muerte, reos de muerte, pero nada ha hecho. Pero ahora mismo estarás conmigo. Porque esas 3 primeras horas del Señor, Él habló una palabra pacífica. Estaban todas en su lista de deseos. Habló del perdón, porque ellos no sabían. Habló de la salvación, porque le dijo a aquel preso: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Habló del desamparo, allí en un momento de agonía. Yo no sé si usted ha visto a alguien muriéndose, pero yo sí. Morir es como nacer. Cuando la mujer va a tener hijos, un bebé tiene que hacer fuerza, suda, hasta que comience a dilatar y hay espacio para que ese bebé nazca, entre gritos y entre dolor y entre sudor. Cuando una persona se está muriendo y usted está viéndolo en su agonía, usted ve la persona con ojos cerrados, pero una respiración fuerte, como
de cada segundo. Y cuando sale el alma, es como si naciera un niño. Yo creo que ahí es que somos nuevas criaturas. Cuando nacemos del dolor, cuando nacemos del sufrimiento, cuando nacemos de la agonía, cuando tenemos pensado y sabemos, porque sabemos que sin Cristo no somos nada. Que sin Él, mire, puede venir lo que venga. Lo que a mí me da tristeza es que la gente te miran como, bendito. No, hermanos, ese día que nos toque a todos por lo que sea, ya sea por enfermedad o ya sea simplemente porque te tocó, pero si tú estás en Cristo, es día de celebración. En una de mis listas de deseos, porque en el año 2004 yo tenía 54 años y yo dije, yo voy a ser responsable con mi vida y yo me voy a comprar un seguro de muerte porque yo no sé, hace más de casi 18 años que yo estoy pagando eso. No porque estaba enferma, no porque tenía dolor, era en el mejor momento que yo estaba, pero yo no voy a dejar para lo último lo que puedo hacer ahora. Y como decía el pastor la semana pasada, seamos responsables con nuestros hijos, seamos responsables con nuestra familia, porque después hay que estar con el pote buscando cuando tú mismo pudiste haber hecho arreglos, porque tú no sabes cuándo te espera. Tú no sabes el día, tampoco la hora. Hay gente que se labra su propio calabozo como los presos. Hay gente que salen de la cárcel y a los dos meses o 3 meses vuelven a la cárcel. Quiere decir que en el calabozo no aprendieron nada. En la soledad no aprendieron nada. Que esa soledad que tú entras a veces, porque a veces Dios la impone, sea para que reflexionemos, sea para que meditemos, para que analicemos, para que yo no sé usted, pero a veces yo me acuesto a dormir en la noche y yo siento que estoy pensando que la mente se me fue, yo no sé, para mi nacimiento. Y comienzo a pensar detalles de mi vida. Yo pude haber hecho esto bien, pero no lo hice. Yo pude haber hecho esto bien, pero tampoco lo hice. Pero todavía tengo tiempo para hacerlo. Porque la soledad te hace reflexionar en tu vida. Es esa soledad que conlleva a limitación. Porque tú no sabes ni con quién compartirlo. Es esa soledad que te sientes escaso, que te sientes pobre, que te sientes sin nada. Es esa soledad, esa ausencia de relaciones. Es ese teléfono que no suena. Es ese niño que fue abandonado. Es esa madre que le dieron una mala noticia. Son tantas cosas. Muchas veces nosotros somos sociales y queremos estar con la gente. Pero muchas veces la gente no quiere estar con unos ni con otros. Porque verdaderamente a veces el pastor lo dice, hay gente insoportable. Que tú lo saludas y tú, porque estás en la obligación, pero verdaderamente si tú fueras a escoger, tú seleccionarías tu grupo. Sí, hermanos, es ese momento que asociamos la soledad con el fracaso. No sirvo para nada, nunca he hecho nada bueno, nunca han escrito nada de mí, no me han dado un aplauso, no me han dado un golpe en la espalda. Hice esto y no hicieron. A veces estamos siempre esperando, así como mendigos, que alguien haga algo. No, hermano, ese tiempo de reflexión, recapacita, piensa, analiza el porqué de la soledad. Jesucristo sufrió soledad. ¿Qué pasó en esas 3 últimas horas de oscuridad? Es un misterio. Porque si aquí apagasen todas las luces, yo no sabía ni por dónde bajar de aquí.
Pero ese momento que Cristo se sintió en total desamparo, sabía a quién clamar. La primera palabra dijo: Padre, perdónalos. La segunda palabra dijo: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra de desamparo le dijo a Juan: mira ahí tu madre, madre, y ahí tu hijo. Pero cuando estaba en la cima del dolor, cuando estaba arriba en el éxtasis de su agonía, él no dijo: Dios mío, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué será que yo tengo una mala suerte? A mí todas las cosas me pasan a mí. Ay, ¿por qué a mí, Señor? No. Él gritó. Él hizo algo que él nunca había hecho. Es gritar, es como levantar el rostro y gritar al cielo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, en un grito completamente de agonía. El Salmo 22, ese es un salmo de la cruz, le llaman el salmo mesiánico. Lo que leyó en Juan, en Mateo, léalo en el Salmo 22. El Salmo 22, en el primer versículo de ese salmo, comienza con esa misma expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Hay gente que no tienen paciencia para esperar en el Señor y piensan que hoy pidieron y mañana te voy a contestar. A veces la contesta tarda un poco. A veces cuando tú piensas que estás mejor, comienzas a estar peor. Eso estaba bajando. Ese tumor estaba bajando. Él estaba humillado. Yo estaba contenta. Porque yo dije: mira, eso se está menguando. Pero mis niveles de la sangre decían otra historia. Y de momento el doctor dice: no, la medicina no está funcionando. Eso se acostumbró a tu cuerpo. Tienes todo el abdomen lleno de cáncer. Las paredes de tu abdomen es como si eso hubiera explotado o hubiera cogido. Pregúntale a mi esposo si nosotros salimos llorando del consultorio. Pregúntale a mi esposo que las veces que hemos ido, el doctor dice: pero es que yo no puedo creer esto contigo. Yo estoy asombrada contigo. Tú no rebajas libras. Tú no tienes dolor. Eso está ahí. Pero yo no voy a fijar ni mi pensamiento, ni me voy a agotar en el tiempo. Cada día trae su propio afán. Hay que seguir viviendo hasta que Dios diga, porque mi lista ya yo la hice. Yo la hice. Tal vez por los familiares, o tal vez por los amigos. Pero lo que es propio, ya se hizo propio. El Salmo 22 dice: ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. No te ahogues en eso, porque hay días, noches malas y días peores. Tú estás confiado en el Señor. El Señor dijo: mi lengua se pegó a mi paladar. Era tanta la sed, era tan fuerte la agonía, que mi lengua se pegó a mi boca. No podía decir palabras, se pegó a mi paladar. A las 9 de la mañana me estaban clavando las manos y los pies. Horadaron mis manos y mis pies. Mi ropa la rompieron y hacían burla con ella. Y encima de todas estas cosas, el que pasaba meneaba la cabeza. Si en Elías confió que Elías lo libre,
Si en el Señor confió, que el Señor lo libre. Me niaba en la cabeza. No es malo ni es pecado preguntar por qué. No es miedo, ni es pecado. Porque cuando yo pregunté por qué, el Señor me dio respuesta instantánea. Yo sabía lo que me enfrentaba. Jesús también sabía a lo que se enfrentaba. Porque cuando se preguntó en el cielo, ¿quién irá por nosotros? Él dijo, yo voy, envíame. Porque cuando hacía falta un cordero sustituto, Él dijo, heme aquí, yo estoy. Cuando las cosas terrenales dejan de funcionar, tenemos las cosas celestiales. Las que no se ven, las que son duraderas, las que no terminan, porque después de la muerte viene una eternidad. La gente tiene miedo a morir porque no saben para dónde van. Pero Jesucristo dijo, gustarán de la muerte. Van a desear la muerte el día que me vengan viniendo en gloria. Ese día, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no me atrevería a preguntarle al Señor por qué. Cuando la gente muere, lo primero es que la gente dice, bendito tan bueno que era. Ese sí era bueno, aunque había sido el crimen. Pero a Floyd le hicieron una estatua. Tan bueno que era. Ay, esa persona sí era servidor. Era tremenda servidora. Y la gente, la familia se ven una vez al año en la funeraria. Mire, celebre la vida, me dijo el pastor. Busque su familia, váyase de fiesta, váyase de crucero, váyase, goce su día a día con su familia. Estamos tan preocupados en cosas que no tienen nada que ver, que estamos desperdiciando el momento que tenemos. Yo estaba mirando a mi difunto esposo ahí en su agonía. Y yo dije, Señor, tanta gente mala que se muere. Él tiene un hermano adicto a droga. ¿Por qué no te lo llevaste a aquel allá que era adicto a droga? Y te lleva a este hombre bueno. Y el Señor me dijo, porque todavía aquel necesita salvación. Pero mirando el cuerpo, sin saber que este texto existía, el Señor me llevó ahí. Yo abrí mi Biblia y yo busqué en Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de una aflicción está siendo quitado. Quiere decir que si no te morías de esto, te ibas a morir de algo peor. Y todo lo que hacemos es quejarnos. Nada más por nuestras situaciones. Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué mi esposo me dejó por otra más joven, más bonita? ¿Por qué me quedé sola con mis hijos? ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué? ¿Por qué mi finanza? ¿Por qué el ministerio está estancado? ¿Por qué no me toman en cuenta? Y todos se nos ven una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando el apóstol Pablo le dijo al Señor, quita esto de mí ya, Él le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Estás triste? Bástate de la gracia. ¿Estás enfermo? Bástate de la gracia. Porque mientras más tú eres débil, más fuerte Dios te hace. En la Cristo Jesús llevó a la soledad. Él se encontró totalmente solo. En ese confinamiento solitario
que ningún otro ser había pasado, y él era 100% hombre y 100% Dios. Y en esta serie que estamos llamando Bucket List, lista de deseos, en esas últimas 6 horas de su vida, tuvo 3 horas hablando bajo. Pero cuando estaba en la cima, en esas 6 horas, y en eso comenzó a oscurecerse todas las cosas. Sus últimas palabras, Jesús nos da 7 cosas que debieran de estar en cada lista para analizarlas de deseos. Estas son cosas que debemos asegurarnos de que sean ciertas para nosotros antes de morir. No espere, porque mire, yo no sé, nuestros hermanos católicos dicen que Dios lo saque de pena y lo lleva a descansar, pero muere en paz el que vive en paz. No hay quien te saque de pena. El único que te lleva al descanso eterno es Cristo. Pero no hay rosario, no hay oraciones, no hay prédica, no hay novenas. En vida hay que escoger qué tú quieres. No después que te moriste, porque le queda a los hombres que mueran una vez y después el juicio, dice Hebreos. Es ahora y en vida. Pero Cristo llevó la soledad y el confinamiento en las últimas 6 horas de su vida. ¿Qué vida? Corta, 33 años. Vimos su nacimiento. Y cuando Cristo nació, eso era una fiesta, hermano, un festín. Los ángeles buscaron su mejor orquesta y cantaron el Gloria in Excelsis. Gloria en lo máximo. Los pastores celebraron. María estaba contenta, José estaba contenta. Era un pesebre, pero estaba naciendo el rey. Había fiesta. Pero en la hora de su muerte no había nada de eso. El sol se ocultó. La luna dejó de brillar. Las estrellas dejaron de centellar. Y hubo una serie de acontecimientos, según Mateo 27 en adelante. Dice que el velo se rasgó. ¿Qué pasaba dentro de esa oscuridad? Él en agonía y la naturaleza ejerciendo, dando la espalda también. Su padre le había dado la espalda debido al pecado, porque es el pecado el que oscurece, es el pecado el que nos separa de Dios. Señor, pero es que yo no estoy, es el pecado el que nos separa del Señor. Y en esa hora de oscuridad, en esa soledad, el velo rasgado, las piedras se rompieron por el medio. Hubo un terremoto. ¿Qué más pasó allí? Los muertos resucitaron. Los que habían muerto se levantaron de sus tumbas. ¿Cuál fue el poder y la magnitud de aquella muerte? De aquel momento oscuro. No fue un eclipse. No fue que la luna no salió ese día. Era que el Padre lo dejó de mirar. Qué triste. Mire, hermano, yo no sé usted, pero para mí yo creo que es terrible vivir un día sin Dios. Vivir un día sin la comunión del Padre. El Padre le dio la espalda debido al pecado de ellos, nuestro y de los que vienen después de nosotros, de nuestra posteridad. Todo el pecado del mundo cayó sobre sus hombros. El Padre no podía mirarlo. El pecado olía mal delante de su nariz. Sus ojos no lo podían mirar.
Uno que era uno con el Padre. Uno que decía, el Padre y yo uno somos. Lo que yo he oído del Padre es lo que yo hablo. Porque el Padre y yo uno somos. Me viste a mí, viste al Padre. Y ahora no le llama Padre. Ahora le llama Dios mío. Dios mío, Dios mío. En un grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado en aquella soledad? Esas 7 palabras abarcaron toda la humanidad. Toda. La muerte de Jesús tomó como 6 horas hasta que entregó su espíritu. Yo estaba pensando en esta mañana en la Biblia y en los acontecimientos, y yo dije, ¿cómo se sentiría el rico que Lázaro le pasaba por el frente todos los días y le hacía así? Allí cuando estaba abajo, cuando ya no podía, ahora es el momento de que el dedo de él pase por nuestros labios. El rico decía, manda a Lázaro que me toque. Ay, pero tú lo tuviste todo cuando tú pensabas que era rico y eras pobre. Ahora él tiene lo que merecía y tú. Pues entonces, mándalo. Que salga y le predique a aquellos que no creen. Pero a Moisés tienen a los profetas que los escuchen. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, muchos escucharán a uno que salga de la muerte y vaya y predique. Porque estamos viviendo un tiempo de incredulidad. Un tiempo en que la gente está haciendo lo que quiere sin pensar en conciencia lo que le espera. Viviendo en dos aguas. Hoy te sirvo y mañana no te sirvo. Llega diciembre y te dejo de servir. Llega el verano y te dejo de servir. Que vengan los meses bajos para ir a la iglesia. Nuestras prioridades están fuera de lugar. Porque Dios está hablando a nosotros en este mensaje fuera de tiempo. Fuera de temporada. La palabra la tienen y los profetas que la escuchen. Isaías fue donde el rey y le dijo, prepárate que te mueres. O sea, haz tu lista porque te queda poco tiempo. ¿Y qué hizo él? Él lloró. Él lloró. Sacó cartas. Confrontó a Dios y le dijo, pero es que yo te he servido siempre. Es que mira, la serpiente que hizo Moisés, yo la rompí. Los lugares altos, todos los destrocé. Y tú me dices que yo me voy a morir ahora. Si yo me muero, analizando con Dios, ¿quién te va a adorar? Los muertos no te pueden adorar. El Seol no debe exaltar. Los que viven te darán alabanza mientras vivan. Mientras viva yo te adoraré. No importando las malas cosas que lleguen a nuestra vida. 6 horas. Y en las primeras 3 horas pronunció las primeras en silencio. Todo el mundo se había ido. Qué triste, ¿verdad? Cuando te dejan solo. Sus discípulos se habían ido. Sus amigos se habían ido.
Y los que una vez le gritaban Hosana, Hosana, ahora decían, crucifícale, crucifícale. Cambiantes. Todo el mundo, desamparo de Dios, sin auxilio, sin respuesta, solo una gran soledad en una gran oscurana, en una gran oscuridad. Hasta Jesucristo fue quedado solo. Y no solamente clamó una vez, dice Mateo que volvió a clamar para que le escuchara todo Jerusalén, para que le escuchara todo el mundo. Con el deseo de que el Padre le mostrara el rostro. Muéstrame tu rostro. Estaba yo en una angustia grande una vez, como todos los hemos pasado, angustias, malas noticias. Yo no sabía a quién llamar ni a quién decirle. Teniendo amigos cercanos, no me atrevía tampoco. Y me acosté a dormir. Y en la madrugada veo una mano que desciende como un lienzo. Era una mano de hombre fuerte. Y yo me agarré de esa mano. Y esa mano me levantó en uno de los momentos más difíciles. Cuando yo vi esa mano, Pastor Frankie, que yo me agarré de ella, eso fue en el año 2005, yo me volví literalmente loca. ¿Qué es esto? Una mano. Señor, ¿qué tú quieres? Yo vivía en Bridgeport, Connecticut, por allá por Stratford. ¿Tú quieres que yo vaya y anuncie algo en la radio? ¿Tú quieres que yo prepare un mensaje y lo predique y le grite o me vaya a la calle a decir algo? El Señor me estaba mostrando que en los momentos más difíciles, Él dijo que no nos dejará ni nos desamparará. Y aunque Jesucristo sufrió todo el dolor, esa agonía, y aunque Jesucristo estuvo en esa oscuridad tan terrible, hasta el propio Padre le había dado la espalda. Él sufrió todo eso para que tú y yo no sufriéramos eso. Por nosotros. Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mire la bondad de nuestro Dios. En mi vida Él ha sido bueno. En mi vida Él ha sido más que bueno. Pero ¿qué significan esas palabras? Dios mío, ¿por qué? Porque nosotros esa palabrita no nos sale de la boca. Es la única declaración que Jesús hizo desde la cruz, que se registró por los escritores Mateo y Marcos. No fue dicho a nosotros, pero fue dicho para nosotros. Para nosotros. Él le habló a su Padre de una manera que Él nunca le había hablado. Antes de la eternidad o en la tierra. O de una manera que nunca más tampoco le volvería a hablar. Pero esos dichos de Jesús en la cruz, que pronunció Jesús, es el central. Fue dicho exactamente a la mitad de las 6 horas, a las 3 horas que habían pasado. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué? En Isaías 53 el profeta ya había escrito el clamor de la cruz. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá para siempre, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Él había dicho, hágase tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa.
Pero esa copa que estaba diciendo, si es posible, pásala, ahora se la estaba tomando todita. Por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le has dicho al Señor? Hágase tu voluntad. Pero es de boca, lo que queremos es hacer la nuestra. Hágase tu voluntad, pero déjame ver qué dice el doctor. Hágase tu voluntad, pero voy a tocar otras puertas. Hágase tu voluntad, Señor, pero no me conformo con esta respuesta. Y andamos diciendo, hágase tu voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad, es que nos estamos sometiendo total y completamente a lo que Él quiera. A lo que Dios quiera. Él no abrió su boca. A nosotros nos dicen algo y ay, que nos comemos a cualquiera. Mira, hay gente que se quiere comer a cualquiera. Sí, hay gente que son bocones. Que tú le dices algo, dijiste algo mal dicho, o simplemente no fue tu culpa. Oye, pero mira por qué estás andando. ¿Acaso eres ciego? Bestia, animal. Nos insultan. Si te gritan en la calle y te sacan el dedo, muchos hacen así también. Voy a sacarle este porque este se ve más bonito. No nos estamos pareciendo al ejemplo. No nos estamos pareciendo, ni estamos caminando, ni actuando según el ejemplo. Pablo dijo, lo que ves de mí, eso hacer. Porque él dijo, yo hago lo que el Padre hace. Si queremos ir para el cielo, digo, eso es si queremos. Porque una vida de apariencia no es la que te va a llevar al cielo. Parezco cristiano, ando con la Biblia, pero el que me la haga, me la paga. Yo perdono, pero yo no olvido. Y nos ponemos así con esa actitud, hasta hacemos así. No nos estamos pareciendo. Él nos dejó el ejemplo. En Filipenses 4 lo dice claramente, que Él se despojó de su gloria. El que era uno con el Padre, ahora ni lo conoce. El que era uno, que vamos, hagamos, hacemos, descendamos. El que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero ahora Pablo habla a los filipenses y dice que Él se despojó. O sea, se quitó toda su gloria. Todo lo que era 100% Dios nada más. Se despojó de su gloria. Y vino a morir en una cruz. En una muerte de cruz. Pero dice Pablo a los filipenses, pero no solamente se quedó ahí muerto. Jesús fue exaltado y se le dio un nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. En el cual toma nombre toda la familia en la tierra. Fue un nombre. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Cuando estés en angustia, habla con Dios. El Dios que está contigo. Mi esposo se levanta por la mañana y me dice, ¿estás bien? Yo le digo, muy bien. Porque a veces como que uno como que se aprovecha de esas situaciones. Hay gente que se aprovechan y manipulan la vida de los demás y le hacen la vida de cuadrito a otros. Pudiendo levantar y tomar el vaso de leche, ay, tráeme esto. Estoy acabada. No puedo conmigo misma. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Levántate, cocina, píntate, arréglate. En la soledad estás triste, vete a las tiendas, cómprate un traje. Los zapatos. Sal del ambiente lastimoso que muchas veces nos provocamos nosotros mismos.
Pero si usted me ve y me verá hasta el final, y verá a la pastora Nancy hasta el final, y verá al que esté pasando alguna angustia hasta el final. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Habla con el que está contigo. Recuéstate sobre de él. Escucha de nuevo el versículo 45 y ya casi vamos a terminar. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El hecho que estaba completamente oscuro y lo que estaba a punto de suceder, sucedió en completa oscuridad. En completa oscuridad. Ahora Juan dice esto. Este es el mensaje que hemos oído de él. Los anunciamos. Que Dios es luz. Ponga atención. Y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es un Dios de luz, no un Dios de tinieblas. Todos le habían dado la espalda. Le rodearon tinieblas para que nosotros vivamos en luz. Esa luz verdadera que vino a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Él era la luz que alumbra a todo hombre. Jesucristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece. 30 años cuando nació había fiesta y jolgorio. Pobres en un pesebre, pero había fiesta. Habían reyes, habían regalos, había oro, había incienso, había mirra. Maloliente, pero había celebración. Pero ahora, el sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que el mismo Juan señaló y dijo: míralo ahí, el Cordero de Dios. El que era antes que yo. Dice el Hebreos 10 que la muerte de Cristo era necesaria. Hermanos, si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, semejante a Sodoma y a Gomorra seríamos. Con un mejor sacrificio. Mucho mejor. Cubrió nuestros pecados. Se hizo pecado. Su padre le dio la espalda. Porque el pecado nos separa. Nos separa de Dios. Él gritó. Nosotros también podemos gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué en este momento, Señor, abandonado, privado de la presencia de Dios? Privado del mismo Padre, desamparado por su familia, lo había abandonado, su madre sola en la cruz mirándolo, su rebaño, la nación de Israel, todo el mundo lo había abandonado al Señor. Pero Él se despojó por nosotros y vimos su gloria. Ay, qué lindo es el Señor. Gloria como la del unigénito, dice Juan. En estos momentos Jesús era la única persona sin Dios en la cruz que jamás haya vivido. Hay una diferencia entre ser impío y estar sin Dios. Cuando eres impío, rechazas a Dios porque tú quieres. Cuando estás sin Dios, pues no tienes a Dios porque tampoco lo quieres. Pero nunca jamás ha abandonado a nadie excepto a Jesús. Nadie nunca está totalmente solo. Dios está con nosotros cada día. Aunque tú le sirvas, aunque tú no le sirvas, porque en su omnipresencia, en su omnipotencia, en todo lo que Dios es, Él lo llena todo. Y Él siempre está. ¿Usted cree que yo estuviese aquí por mi propia voluntad? Él nos miró primero. Él sabía que tú y yo por nuestra propia voluntad no le íbamos a servir.
Él fue primero. Puede que alguna vez te hayas sentido abandonado y solo. Cuando a mí me dieron esta mala noticia, ese fue el único día que yo lloré. Y como no estaba como clara, quería tomar malas decisiones. En vez de correr a la cruz, lo que quería era otras cosas. En la noche llegó mi yerno, William, que está aquí hoy. William, Dios te bendiga. Con lágrimas en sus ojos y me dijo: mami, tú no te vas a morir, a ti no te va a pasar nada. Pero él lo decía entre lágrimas cortadas. Y yo veía la cara de todos los que estaban allí. Yo me sentía ya casi enterrada. Pero yo estaba analizando en mi soledad qué yo iba a hacer. En 8 pequeños meses. Pues si 8 meses se van de un pestañear, que yo puedo hacer, ni siquiera hacer una lista puedo. Usted sabe, le voy a confesar algo. Y ya estamos terminando. Yo estuve en Massachusetts en estos días. Y ahí está mi hija Ileana. Y le dije también a mi esposo: el día que yo me vaya, que yo no sé cuándo es, usted tampoco. Puede que sean meses, puede que sean años. Puede que ni me vaya y vea a Cristo. A lo mejor se usted primero. Yo no quiero a nadie que se vista de negro. Si es celebración, no es funeral, no es velorio. Es celebración porque se venció. Así es que yo no lo voy a ver, pero aquí venga vestido de rojo, de azul, de amarillo, de anaranjado, del color que usted quiera. Eso no es lo importante, un color. Lo importante es lo que nos vamos a llevar. Lo importante es lo que hemos obtenido hasta ahora. Lo importante es que en tu soledad, en tu momento triste, Dios está ahí contigo. Él sufrió soledad para que tú no te sintieras solo ni sola. Él lo dio todo por nosotros. El Señor es mi ayudador y yo no temeré. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, hay una cláusula. Es para los que andan según el Espíritu y no según la carne. No hay condenación. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Una enfermedad? No. El apóstol dijo: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús. No dejes que el agua de la duda apague el fuego de la fe. Vivamos por fe. Había un predicador invitado aquí en la casa. Un predicador. Y él estaba predicando. Yo creo que ni el pastor lo conocía, no sé. Alguien que el pastor invitó. Y yo estaba ahí sentada, parada, porque estaba el tiempo de ministración. Y él corrió y se tiró de aquí, de este altar. Y fue donde mí. Me agarró las 2 manos. Usted sabe lo que me dijo ese hombre, porque él ni micrófono usó. Me dijo: estás viva por el Espíritu. Tú estás viva por el Espíritu. Porque el Espíritu
Espíritu es el que da vida. Nada aprovecha. Vivamos según el Espíritu de Dios. El justo por los injustos. El santo por los pecadores. Él nos llamó. Todos vamos a pasar de una forma o de otra. Pero en tu soledad, en la soledad que Jesús vivió, esa cruenta muerte, en esa agonía, Él estaba pensando en ti. Él estaba pensando en mí. Y lo único que nos vamos a llevar es eso, las vivencias en Cristo Jesús. Ponte en pie, iglesia.